Nunca pensé que volvería a la casa de mi infancia en estas circunstancias. El camino de tierra que llevaba a la finca familiar en las afueras de Valencia me resultaba extrañamente ajeno después de 15 años de ausencia. Los naranjos seguían flanqueando la entrada, pero parecían más pequeños de lo que recordaba, como si mi memoria los hubiera magnificado con el tiempo, o quizás porque yo ya no era aquel chico de 17 años que escapó una madrugada con solo una mochila y 300 euros en el bolsillo. El taxi me dejó frente al portón de hierro oxidado. Pagué y me quedé allí, inmóvil, con mi maleta junto a mis pies. El chofer preguntó si todo estaba bien, y yo simplemente asentí sin mirarlo. Cuando el vehículo desapareció por el camino, el silencio del campo me envolvió. Solo se escuchaba el viento entre las hojas y, a lo lejos, el ladrido de un perro que bien podría ser el descendiente de Rex, el pastor alemán que mi padre había comprado para vigilar la propiedad. ¿Vas a quedarte ahí toda la tarde, Alejandro? La voz de mi hermana Carmen rompió mis pensamientos. Estaba en el porche, con los brazos cruzados. Los años también habían pasado por ella. El pelo negro ahora tenía algunas canas y llevaba gafas de lectura colgadas del cuello. Pero seguía teniendo esa mirada penetrante que siempre me hacía sentir como si pudiera leer mis pensamientos. No sabía si llamar a la puerta o usar la llave que me enviaste, respondí, levantando mi maleta. Esta sigue siendo tu casa, aunque hayas decidido olvidarlo durante tanto tiempo, dijo, y en su tono había una mezcla de reproche y alivio. Crucé el jardín que mi madre había cuidado con tanta dedicación. Ahora lucía descuidado, con hierbajos creciendo entre las rosas y el pequeño estanque vacío de agua. La casa necesitaba una mano de pintura y algunas tejas del techo parecían sueltas. Todo hablaba de decadencia lenta, de abandono gradual. ¿Cómo está él?, pregunté cuando llegué al porche. Igual que ayer cuando te llamé. Los médicos dicen que puede ser cuestión de días. Carmen me miraba fijamente, como evaluando mi reacción. No te habría llamado si no fuera... Lo sé, la interrumpí. No hace falta que lo expliques. Entramos a la casa y el olor a humedad mezclado con medicamentos me golpeó. Las paredes seguían cubiertas con los mismos cuadros, paisajes valencianos, fotos familiares en marcos dorados y aquel retrato enorme de mi abuelo vestido con su uniforme militar, presidiendo el salón como un recordatorio constante del peso de la tradición familiar. Carmen me ofreció café y nos sentamos en la cocina. Las tazas eran nuevas, pero la mesa de madera seguía siendo la misma donde habíamos compartido comidas, discusiones y silencios incómodos durante toda mi infancia. Tía Lola viene por las mañanas a ayudarme con él, y por las tardes viene una enfermera. El resto del tiempo me encargo yo, explicó Carmen mientras servía el café. Podrías haberlo llevado a una residencia o al hospital, sugerí. Mi hermana me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Papá dejó muy claro que quería morir en su casa, en su cama. Y después de todo lo que pasó con mamá, no terminó la frase. No hacía falta. Ambos recordábamos perfectamente cómo nuestro padre se había negado a que mamá fuera trasladada a un hospital en Madrid donde podría haber recibido un tratamiento experimental para su cáncer. Los Valencia mueren en Valencia, con dignidad, había sentenciado, y mamá murió 3 meses después, en la habitación que ahora ocupaba él. Necesito refrescarme antes de verlo, dije, levantándome abruptamente. No quería seguir con esa conversación. Carmen asintió. Te he preparado tu antigua habitación. Casi no he cambiado nada. Subí las escaleras que crujían exactamente en los mismos puntos que recordaba. Mi habitación estaba al final del pasillo, frente a la de mis padres. La puerta estaba cerrada, y dudé un momento antes de abrirla. Era cierto que casi nada había cambiado. Las estanterías con mis libros de adolescente, el escritorio junto a la ventana que daba al huerto, la cama individual con la misma colcha azul. Incluso había algunos pósters en la pared, aunque descoloridos por el sol, uno de Alejandro Sanz y otro del Valencia CF, de la temporada 2005-2006, cuando ganamos la liga. Todo estaba limpio, sin polvo, como si Carmen hubiera mantenido la habitación esperando mi regreso todos estos años. Dejé la maleta sobre la cama y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el huerto abandonado y, más allá, los campos de naranjos que habían sido el sustento familiar durante generaciones.
Mi padre siempre dijo que algún día todo eso sería mío, pero yo había elegido otro camino. Me preguntaba si eso era precisamente lo que nunca me había perdonado. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Cuando estés listo, papá está despierto. Ha preguntado por ti, dijo Carmen desde el pasillo. Me senté en la cama intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué le diría a un hombre con el que no había hablado en 15 años? ¿Cómo miraría a los ojos al padre que me había desheredado, que había jurado que ya no tenía hijo el día que le dije que no continuaría con el negocio familiar? Sobre la mesita de noche había una foto enmarcada que no recordaba. Mi padre, más joven, sonriendo mientras me enseñaba a podar un naranjo. Yo tendría unos 10 años. Fue uno de los pocos momentos en que lo vi realmente orgulloso de mí. Después vinieron las expectativas, las presiones, los gritos cuando anuncié que quería estudiar periodismo en Barcelona y no agronomía en Valencia. Respiré hondo y me dirigí a la habitación de mis padres. La puerta estaba entreabierta. Carmen me hizo un gesto para que entrara solo. La habitación olía a enfermedad y vejez. Las persianas estaban bajadas, dejando pasar apenas un hilo de luz. Y allí, en la misma cama donde había muerto mi madre, estaba Antonio Valencia, mi padre, conectado a un tanque de oxígeno, con la piel amarillenta y tan delgado que apenas hacía bulto bajo las sábanas. Me detuve en el umbral, observando a aquel anciano que apenas reconocía como mi padre. Sus ojos, antes intimidantes, ahora parecían hundidos en un rostro consumido por la enfermedad. Una máquina junto a la cama emitía pitidos rítmicos, marcando los latidos de un corazón que se apagaba lentamente. «Acércate, hijo. No muerdo. Ya no tengo fuerzas ni para eso», dijo con una voz ronca que intentaba sonar a broma, pero que solo consiguió hacerme sentir más incómodo. Di unos pasos hacia la cama y me senté en la silla que alguien, probablemente Carmen, había colocado allí. No sabía qué hacer con mis manos, así que las junté sobre mi regazo como un colegial nervioso. «Has cambiado», murmuró mi padre, estudiándome con la misma intensidad de siempre. «Te pareces a tu abuelo». No supe si tomarlo como un cumplido. Mi abuelo había sido un hombre severo, según las historias que contaba mi madre cuando papá no estaba presente. «Tú también has cambiado», respondí, sin saber qué más decir. Sonrió débilmente. «La muerte cambia a cualquiera, Alejandro. Te hace ver las cosas de otra manera». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Por la ventana se colaba el sonido de un tractor en los campos vecinos y el canto ocasional de algún pájaro. La vida seguía su curso afuera, mientras aquí dentro el tiempo parecía suspendido. «No pensé que vendrías», dijo finalmente. «Carmen me llamó, dijo que querías verme. Siempre tan directa tu hermana». Tosió, un sonido áspero que pareció rasgarle la garganta. Le acerqué el vaso de agua que había en la mesita. Sus dedos, huesudos y temblorosos, rozaron los míos al cogerlo. «Gracias». Bebió con dificultad, derramando un poco de agua por la comisura de sus labios. Se la limpié con una servilleta, en un gesto automático que me sorprendió a mí mismo. «Carmen me ha contado que te va bien en Barcelona», comentó cuando recuperó el aliento. «Periodista de investigación, sales en la televisión y todo». «A veces», admití, sorprendido de que supiera tanto sobre mi vida. «Te he visto. Tengo un televisor ahí», señaló hacia un rincón de la habitación donde efectivamente había un pequeño televisor. «No he estado tan desconectado de ti como crees, Alejandro». No supe qué responder a eso. La idea de que mi padre hubiera estado siguiendo mi carrera a distancia, en secreto, me desconcertó. «¿Por qué me has hecho venir, papá?», pregunté, queriendo ir al grano. Suspiró, y ese simple acto pareció costarle un esfuerzo enorme. «Porque me estoy muriendo y hay cosas que necesito decirte antes de irme». Se acomodó en la cama, haciendo una mueca de dolor. «Cosas que deberías saber». «Te escucho», dije, notando cómo mi corazón se aceleraba. Durante años había imaginado este momento, este reencuentro, pero nunca en estas circunstancias. «Tu madre», comenzó, y se detuvo como si el solo hecho de mencionarla le causara dolor. «Ella nunca quiso que te fueras. Ella quería ir a buscarte a Barcelona aquella Navidad, la primera que pasaste solo». «Pero no lo hizo», repliqué sintiendo cómo la vieja amargura resurgía. «Porque yo se lo prohibí», confesó mirándome directamente a los ojos.
Le dije que si cruzaba esa puerta para ir a buscarte, no tenía que volver. La revelación me golpeó como una bofetada. Mi madre siempre había sido el pilar de la familia, la mediadora en nuestras disputas, pero también una mujer sometida a la voluntad de mi padre. ¿Por qué harías algo así?, pregunté, intentando controlar la rabia que comenzaba a hervir en mi interior. Por orgullo, por estupidez, admitió, porque estaba convencido de que volverías arrastrándote cuando el dinero se te acabara. Pero no lo hiciste. Encontraste tu camino sin mí, sin el apellido Valencia, sin los naranjos. No fue fácil, murmuré, recordando los primeros años en Barcelona, los trabajos mal pagados, los pisos compartidos con desconocidos, las noches estudiando mientras otros salían de fiesta. Lo sé, Carmen me lo contaba todo, reveló. Ella nunca cortó el contacto contigo, aunque yo le pedí que lo hiciera. Miré hacia la puerta, preguntándome si mi hermana estaría escuchando. Siempre había sido la fuerte, la que se quedó, la que asumió las responsabilidades que yo rechacé. Cuando enfermó tu madre, continuó mi padre, me rogó que te llamara. Quería verte una última vez. Hizo una pausa, cerrando los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Pero yo le dije que ya te había llamado y que te habías negado a venir. ¿Qué? Exclamé levantándome de la silla. ¿Le mentiste? ¿Le dijiste a mamá que yo no quería verla en su lecho de muerte? Asintió, sin atreverse a mirarme. Es lo peor que he hecho en mi vida, Alejandro. No hay día que no me arrepienta. Sentí que me faltaba el aire. Caminé hasta la ventana y la abrí de par en par. El aire fresco del atardecer valenciano entró en la habitación, llevándose parte del olor a enfermedad. Mis ojos se llenaron de lágrimas que me negué a derramar. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté cuando pude hablar sin que se me quebrara la voz. Porque no quiero irme con esa carga, y porque mereces saberlo. Tu madre te quiso hasta el último momento. Me giré para mirarlo. Eso no cambia nada. No puedes borrar 15 años con una confesión en tu lecho de muerte. No pretendo borrar nada, respondió con sorprendente calma. Solo quiero morir en paz, si es posible, y quizás darte la oportunidad de hacer lo mismo. Me reí sin humor. ¿Hacer qué? ¿Perdonarte? ¿Es eso lo que buscas? No te he pedido perdón, hijo, dijo con un destello de su antigua dureza. Solo te he dicho la verdad. ¿Qué hagas con ella es cosa tuya? En ese momento entró Carmen con una bandeja. He preparado merienda, chocolate caliente y magdalenas como cuando éramos niños, anunció con una sonrisa forzada, intentando aligerar la tensión que se palpaba en el aire. No tengo hambre, dije secamente dirigiéndome hacia la puerta. Alejandro, por favor, suplicó Carmen, pero la ignoré. Necesitaba salir de allí, respirar, procesar lo que acababa de escuchar. Bajé las escaleras casi corriendo y salí al jardín. El sol comenzaba a ponerse tras los naranjos, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Caminé hasta el viejo columpio que mi padre había construido cuando yo tenía 6 años. Sorprendentemente seguía en pie, aunque las cuerdas estaban desgastadas y la madera agrietada. Me senté, sintiendo el crujido bajo mi peso. El vaivén suave me tranquilizó un poco, como cuando era niño y venía aquí para escapar de las discusiones en casa o de los regaños de mi padre. ¿Cuántas veces había deseado irme? ¿Cuántas veces había imaginado una vida lejos de este lugar, de estas tierras que parecían una prisión? Y ahora que lo había conseguido, que tenía una vida propia, un nombre que yo mismo había construido, ¿por qué sentía este vacío? ¿Este dolor al saber que mi madre había querido verme y no había podido por culpa de mi padre? Carmen apareció en el jardín y se sentó en el columpio contiguo, que había sido suyo. No dijo nada durante un rato, respetando mi silencio. ¿Lo sabías?, pregunté finalmente. ¿Qué papá le mintió a mamá? No, me enteré después de que ella muriera. Fue María, la enfermera, quien me lo contó. Suspiró. Quise llamarte entonces, pero no me atreví. Tenía miedo de que no me creyeras, de que pensaras que yo también te había traicionado. La noche cayó sobre la finca mientras Carmen y yo seguíamos sentados en los viejos columpios. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo, tan brillantes como las recordaba. En la ciudad apenas se veían por la contaminación lumínica.
¿Te acuerdas cuando papá nos enseñaba las constelaciones? Preguntó Carmen, siguiendo mi mirada hacia arriba. Sí, era otra persona entonces, murmuré. No, era la misma persona, solo que nosotros éramos demasiado pequeños para ver sus defectos. Corrigió mi hermana con esa sabiduría que siempre había tenido, incluso cuando éramos niños. Un búho ululó en la distancia. La brisa nocturna trajo consigo el aroma de los naranjos en flor mezclado con el olor más áspero de la tierra seca. Esta tierra que había sido el escenario de mi infancia, de mis primeros recuerdos, de mis primeras heridas. Deberías volver a hablar con él, sugirió Carmen después de un largo silencio. No le queda mucho tiempo. No sé qué más podemos decirnos, respondí levantándome del columpio. Ya me ha dicho lo que quería, ha confesado. ¿Y ahora qué? ¿Debo perdonarlo? ¿Olvidar que me privó de despedirme de mamá? Carmen también se levantó y me enfrentó. A pesar de ser más baja que yo, siempre había tenido una presencia imponente. No te estoy pidiendo que lo perdones, Alejandro. Te estoy pidiendo que te despidas. Por ti, no por él. Sus palabras me dejaron sin respuesta. Caminamos en silencio de regreso a la casa. La cocina estaba iluminada y el olor a caldo recién hecho flotaba en el aire. He preparado sopa, dijo Carmen. Tienes que comer algo. Me senté a la mesa, agradecido por la normalidad del gesto. Mi hermana sirvió 2 platos y se sentó frente a mí. Comimos en silencio durante unos minutos. ¿Cómo fue? Pregunté finalmente. Cuando se fue. Carmen dejó la cuchara en el plato y me miró con esos ojos tan parecidos a los míos. Fue tranquilo, dentro de lo posible. No sufrió al final. Los medicamentos para el dolor funcionaron bien. Hizo una pausa. Preguntó por ti justo antes de irse. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué dijo? Dijo, cuida de Alejandro cuando vuelva. Estaba convencida de que volverías. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Carmen se levantó y me rodeó con sus brazos como hacía cuando éramos pequeños y yo me caía del naranjo que intentaba trepar. Lo siento, susurré entre sollozos. Siento haberte dejado sola con todo esto. No estaba sola, dijo, apartándose un poco para mirarme. Tenía a Raúl. ¿Te acuerdas de él, verdad? Mi novio del instituto. Asentí, secándome las lágrimas con la manga de la camisa. El chico de las gafas que papá odiaba porque estudiaba bellas artes. Ese mismo, sonrió Carmen. Nos casamos hace 10 años. Vive en el pueblo. Viene todos los días después de dar clases en el instituto. Hoy tenía reunión de profesores, por eso no lo has visto. ¿Te casaste y no me invitaste? Pregunté sorprendido. Te mandé una invitación, respondió Carmen con un deje de tristeza. A la dirección que me diste en Barcelona, pero nunca contestaste. Recordé que había cambiado de piso varias veces durante esos años, persiguiendo trabajos o huyendo de alquileres que subían demasiado. Probablemente la invitación había ido a parar a algún buzón que ya no revisaba. Lo siento, repetí, sintiendo que esas 2 palabras eran tristemente insuficientes para todo lo que tenía que disculparme. Ya no importa, dijo Carmen volviendo a su sopa. Lo importante es que estás aquí ahora. Terminamos de cenar y Carmen subió a comprobar cómo estaba papá. Volví a quedarme solo en la cocina, rodeado de recuerdos. Las paredes seguían decoradas con los mismos azulejos valencianos que mamá había elegido, representando escenas de la huerta. El viejo reloj de pared, herencia del bisabuelo, seguía marcando las horas con su tic-tac constante. Incluso la mesa en la que estaba apoyado tenía las mismas muescas y marcas que recordaba. Aquí donde había tallado mis iniciales a escondidas, allí donde Carmen había derramado tinta de su pluma estilográfica. Está despierto y pregunta por ti, anunció mi hermana, regresando a la cocina. La enfermera acaba de irse. Le ha dado la medicación para la noche, así que estará tranquilo. Me levanté con un suspiro. ¿Vienes conmigo? No, negó Carmen. Creo que necesitáis hablar a solas. Subí las escaleras con paso lento, pensando en qué iba a decirle. Cuando entré en la habitación, mi padre estaba sentado en la cama, apoyado en varios almohadones. Parecía haber recuperado algo de color en las mejillas. Siéntate, me indicó, señalando la silla junto a la cama. Obedecí.
He estado pensando en lo que te dije antes, no fue justo. ¿El qué? ¿Decírmelo o hacerlo? Pregunté, aún con la amargura a flor de piel. Ambas cosas, admitió, sorprendiéndome con su sinceridad. No debí mentirle a tu madre, y quizás no debí decírtelo de esa manera. Nos quedamos en silencio, escuchando el reloj del pasillo marcar los segundos. Eras tan parecido a mí cuando eras joven, dijo de repente. Eso era lo que más me asustaba. Veía en ti la misma rebeldía, la misma determinación que yo tuve a tu edad. Yo nunca quise ser como tú, respondí. Lo sé, y lo entiendo mejor ahora, tosió débilmente. Mi padre también quería que yo siguiera su camino. Él trabajaba en la fábrica de cerámica de Manises, ¿sabes? Quería que yo también fuera ceramista, pero yo soñaba con tener mi propia tierra, mis propios naranjos. Esta historia nunca la había escuchado. Mi abuelo paterno había muerto antes de que yo naciera. ¿Y qué pasó? Pregunté, genuinamente interesado. Me escapé a los 18 años. Me fui a trabajar como peón en las tierras de don Emilio, el padre de tu madre. Trabajé duro durante años hasta que pude comprar mi primera parcela. Nunca volví a hablar con mi padre. Se detuvo como si el recuerdo le doliera. Cuando me enteré de su muerte, ya era demasiado tarde para reconciliarnos. Por primera vez vi a mi padre no como el hombre autoritario que había dominado mi infancia, sino como alguien que había cometido los mismos errores que su padre, perpetuando un ciclo de orgullo y silencio. No quiero que eso nos pase a nosotros, dijo, extendiendo su mano temblorosa hacia mí. No te pido que vuelvas a la tierra, no te pido que sigas mis pasos, solo te pido que no te vayas con este peso. Miré su mano, dudando. Tantos años de rencor, de distancia, de palabras no dichas. Podían borrarse con un simple gesto. No sé si puedo perdonarte todavía, confesé, pero intentaré comprenderte. Tomé su mano. Estaba fría y áspera, marcada por décadas de trabajo bajo el sol valenciano, pero también era la mano que me había enseñado a montar en bicicleta, a lanzar piedras al río, a injertar naranjos. Es más de lo que merezco, murmuró. Nos quedamos así durante un largo rato conectados por ese simple contacto que decía más que cualquier palabra. Finalmente, cuando vi que sus párpados comenzaban a cerrarse, me levanté. Descansa, papá, estaré aquí mañana. Asintió débilmente y cerró los ojos. Me quedé unos minutos más observándolo dormir, preguntándome cuántos días más tendríamos para intentar reconstruir lo que habíamos roto. Al salir de la habitación, me encontré con Carmen en el pasillo. ¿Cómo ha ido? Preguntó en voz baja. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero creo que es un comienzo. Bajamos juntos a la cocina. Carmen puso agua a hervir para un té. Me senté en mi lugar habitual, sintiéndome extrañamente a gusto a pesar de todo. ¿Te quedarás? Preguntó mi hermana mientras servía el té en 2 tazas desportilladas que reconocí de nuestra infancia. «Unos días», respondí. «Tengo que volver a Barcelona el viernes. Estamos en medio de una investigación importante». «¿Sobre qué?», preguntó genuinamente interesada. «Corrupción en las obras del nuevo tramo del AVE», expliqué, sorprendido de lo bien que se sentía hablar de mi trabajo con mi hermana, como si no hubieran pasado 15 años desde nuestra última conversación normal. «Siempre fuiste bueno descubriendo secretos», sonrió. «Recuerdo cuando encontraste donde escondía papá los turrones antes de Navidad». A la mañana siguiente me despertó el canto de un gallo. Había olvidado lo temprano que comenzaba el día en el campo. La luz se filtraba por las cortinas desgastadas, dibujando patrones en el suelo de mi habitación. Por un momento tuve la extraña sensación de que los últimos 15 años no habían pasado, que seguía siendo aquel adolescente rebelde que soñaba con escapar de la tiranía familiar. Me vestí con unos vaqueros y una camisa sencilla. Cuando bajé a la cocina, me sorprendió encontrar no solo a Carmen, sino también a un hombre de aspecto afable que preparaba café en la vieja cafetera italiana. «Buenos días», saludó con una sonrisa cálida. «Tú debes ser Alejandro. Soy Raúl». Raúl había cambiado considerablemente desde la última vez que lo vi. Ya no llevaba aquellas gafas de pasta gruesa ni el pelo largo que tanto irritaba a mi padre. Ahora lucía un corte más convencional y unas gafas más discretas. Sin embargo, seguía teniendo esa mirada amable que recordaba. «Raúl llega temprano los miércoles porque entra más tarde al instituto», explicó Carmen mientras colocaba tostadas en la mesa. «¿Sigues dando clases de arte?».
Pregunté, recordando vagamente que ese había sido su sueño. Historia del arte y algo de dibujo, asintió. En el Instituto del Pueblo. No es la Escuela de Bellas Artes de Valencia, pero me gusta. Nos sentamos a desayunar. Era extraño compartir esta rutina tan familiar con personas que, en cierto modo, eran desconocidos para mí. Carmen me puso al día sobre los vecinos, los cambios en el pueblo, las últimas tormentas que habían afectado a los cultivos. Hablaba como si yo hubiera estado ausente solo unas semanas, no más de una década. El tío Rafael vendrá esta tarde, mencionó mientras recogía los platos. Cuando se enteró de que estabas aquí, dijo que quería verte. El tío Rafael era el hermano menor de mi padre, un hombre jovial y optimista que siempre había sido como un soplo de aire fresco en nuestra casa. Cuando yo era niño, a veces venía a rescatarme de los castigos que mi padre me imponía, llevándome a pescar al río o al cine del pueblo. ¿Sigue viviendo en Algemesí?, pregunté. Sí, con la tía Pilar y sus nietos. Ahora tiene 5, sonrió Carmen. Después del desayuno, Raúl se despidió con un abrazo que me tomó por sorpresa. Me alegro de que hayas vuelto, aunque sea en estas circunstancias, dijo con sinceridad. Eras muy importante para Carmen, ¿sabes? Tiene todas tus entrevistas guardadas en recortes de periódicos. Miré a mi hermana, que se sonrojó ligeramente. No es para tanto, solo algunas, murmuró. Cuando Raúl se marchó, subimos a ver a papá. La enfermera, una mujer de mediana edad llamada Lourdes, estaba cambiándole el suero. Mi padre parecía más pálido que el día anterior, con una respiración superficial y trabajosa. Está sedado, explicó Lourdes en voz baja. Anoche tuvo mucho dolor y el médico ordenó aumentar la dosis. Carmen asintió como si esta información no fuera nueva para ella. Me pregunté cuántas noches habría pasado en vela, cuidando a nuestro padre, mientras yo construía mi vida a cientos de kilómetros de distancia. ¿Puedo hacer algo?, pregunté, sintiéndome inútil. Quédate con él un rato, sugirió Carmen. A veces se despierta y pregunta por ti. Yo tengo que ir al banco a resolver unos asuntos. ¿Problemas económicos?, pregunté, preocupado repentinamente por aspectos prácticos que no había considerado. Carmen dudó antes de responder. La finca no da lo que daba. Los últimos años han sido difíciles. La sequía, los precios de los cítricos por los suelos y los tratamientos de papá no son baratos. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haber ayudado económicamente, dije, sintiendo una punzada de culpabilidad. No quería que pensaras que te llamaba por dinero, respondió con una dignidad que me conmovió. Además, nos arreglamos. Raúl y yo tenemos nuestros sueldos. Cuando Carmen se marchó, me quedé a solas con mi padre. Me senté junto a la cama y observé su rostro. Dormido, con las arrugas suavizadas por la paz del sueño, se parecía más al padre que recordaba de mi infancia temprana, antes de que los conflictos empezaran. Miré alrededor de la habitación. En la cómoda había fotos familiares, mi madre joven y sonriente, Carmen y yo de niños, la boda de mis padres, pero también había fotos más recientes que no reconocía. Me levanté para examinarlas mejor y me sorprendí al encontrar un recorte enmarcado de mi primer artículo importante, una investigación sobre corrupción urbanística en la costa valenciana que había ganado un premio de periodismo. Junto al recorte había una carta sin abrir, con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de mi madre. El sello y el matasellos indicaban que había sido enviada poco antes de su muerte. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Una carta de mi madre que nunca había recibido? La tomé con manos temblorosas, preguntándome si debía abrirla. Era evidente que mi padre la había interceptado y nunca la había enviado. ¿Tenía derecho a leerla ahora? Era suya, dijo una voz débil desde la cama. Mi padre había abierto los ojos y me observaba. Nunca me atreví a abrirla, ni a enviarla. ¿Por qué la guardaste?, pregunté, sosteniendo la carta como si fuera un objeto frágil y precioso. No lo sé, admitió. Quizás para recordarme mi error, quizás esperando el momento adecuado para dártela. Me senté de nuevo con la carta en el regazo. ¿Puedo? Asintió. Es tuya, siempre lo fue. Con cuidado abrí el sobre amarillento por el tiempo. Dentro había 2 folios escritos por ambas caras con la letra pequeña y elegante de mi madre. Comencé a leer en silencio. «Querido Alejandro», decía.
Si estás leyendo esto, es porque finalmente he convencido a tu padre de que te escriba. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo y hay cosas que necesito decirte. Las lágrimas nublaron mi vista antes de que pudiera continuar. Mi padre extendió su mano y la colocó sobre la mía. Léela cuando estés solo, sugirió. Era una mujer sabia tu madre, mucho más que yo. En ese momento el timbre de la puerta sonó. A través de la ventana abierta escuché la voz inconfundible del tío Rafael. Su risa resonó en el jardín como un eco del pasado. Ve, dijo mi padre, tu tío siempre te quiso mucho. Bajé las escaleras con la carta guardada en el bolsillo, como un tesoro. El tío Rafael estaba en el porche, tan grande y jovial como lo recordaba, aunque su pelo negro ahora era completamente blanco. A su lado había un joven de unos 20 años que me resultaba vagamente familiar. Alejandro, exclamó Rafael abrazándome con esa efusividad mediterránea que había olvidado. Por fin has vuelto. Mira, te presento a Miguel, mi nieto mayor. ¿Te acuerdas de él? Venía a jugar cuando erais pequeños. Miguel sonrió tímidamente. Yo me acuerdo de ti. Me enseñaste a hacer una caña de pescar con una rama de naranjo. Ese pequeño detalle tan insignificante me transportó de golpe a una tarde de verano junto al río, con un niño de 5 o 6 años que me seguía a todas partes como una sombra. ¿Cómo podía haber olvidado eso? El tío Rafael y Miguel se quedaron para comer. Entre anécdotas y recuerdos, la cocina se llenó de una calidez que hacía tiempo no experimentaba. El tío Rafael tenía ese don para contar historias que hacía que incluso los momentos más banales parecieran aventuras fascinantes. Miguel, por su parte, nos habló de sus estudios de agronomía, la carrera que yo había rechazado. Quiero modernizar el cultivo de cítricos, explicó con entusiasmo. Hay técnicas nuevas que podrían ayudar a las pequeñas explotaciones a competir con las grandes corporaciones. Lo miré con una mezcla de admiración y nostalgia. En su pasión reconocía la misma que yo había sentido por el periodismo, esa certeza juvenil de poder cambiar las cosas. Y me pregunté, no por primera vez, si mi negativa a seguir la tradición familiar había sido una rebelión necesaria o simplemente un acto de orgullo mal entendido. Tu padre estaba muy orgulloso de ti, ¿sabes?, dijo el tío Rafael cuando Carmen y Miguel salieron al jardín para recoger limones. A su manera terca y complicada, pero orgulloso. Tiene una forma extraña de demostrarlo, respondí, aunque sin la amargura que habría teñido esta afirmación unos días atrás. Antonio nunca fue bueno con las palabras, asintió Rafael, pero guardaba todos los periódicos donde aparecían tus artículos. Me llamaba cada vez que salías en la televisión. Esta revelación me sorprendió tanto como el recorte enmarcado que había encontrado en la habitación de mi padre. ¿Cómo podía haber seguido mi carrera en secreto mientras mantenía esa fachada de desinterés y rechazo? ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué nunca intentó contactarme?, pregunté. Por el mismo motivo por el que tú nunca volviste a casa, respondió Rafael con una franqueza que solo un hermano o un tío se podía permitir. Orgullo. El maldito orgullo de los Valencia. Es una enfermedad de familia, chico. Cuando Rafael y Miguel se marcharon, prometiendo volver al día siguiente, subí de nuevo a ver a mi padre. La enfermera Lourdes estaba allí, tomando sus constantes vitales con gesto preocupado. No ha comido nada hoy, me informó, y su presión está más baja de lo habitual. ¿Debería preocuparme?, pregunté, aunque por su expresión ya conocía la respuesta. El médico vendrá esta tarde, respondió, evitando dar un pronóstico claro. Habla con él cuando llegue. Mi padre dormitaba, pero abrió los ojos cuando me acerqué a la cama. Parecía haber envejecido años en un solo día. Rafael siempre fue el hermano divertido, murmuró con una débil sonrisa. Yo era el aburrido que se quedaba trabajando mientras él se iba de juerga. Pero tú heredaste la finca, comenté, recordando las viejas historias familiares. No la heredé, la compré, corrigió con un destello de su antiguo vigor. Mi padre la dividió entre nosotros. Rafael vendió su parte para montar aquel bar que quebró en menos de un año. Yo trabajé día y noche para comprarla y mantenerla unida. Esta era otra historia que nunca había escuchado. Siempre había asumido que mi padre, como primogénito, había heredado la totalidad de la finca. No lo sabía, admití. Hay muchas cosas que no sabes, Alejandro, dijo con voz cansada. Cosas que debería haberte contado hace tiempo, pero
Nunca se me dio bien hablar. Pues hazlo ahora, sugerí, acercando la silla a la cama. Asintió lentamente. Tu madre y yo no siempre fuimos felices. Hubo un tiempo, justo después de que naciera Carmen, que estuvimos a punto de separarnos. Esta confesión me dejó sin palabras. Mis padres siempre habían proyectado una imagen de matrimonio sólido, tradicional, sin fisuras. ¿Por qué? Conseguí preguntar. Porque yo era como mi padre, inflexible, demasiado pendiente del trabajo, ausente. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Tu madre me dio un ultimátum. O cambiaba o se iba con Carmen. Y yo cambié. O lo intenté. ¿Y qué pasó? Los años mejores. Luego llegaste tú y todo parecía perfecto. Una sombra cruzó su rostro. Pero cuando empezaste a crecer, a tener tu propia personalidad, volví a caer en los viejos patrones. Quería controlarlo todo, decidir tu futuro, ser el patriarca que creía que debía ser. Le ofrecí agua, que bebió con dificultad. Su confesión me descolocaba. Siempre había visto a mi padre como un tirano doméstico por naturaleza, no como alguien que había luchado contra sus propios demonios y había fracasado. Cuando dijiste que querías ser periodista, vi todos mis sueños desmoronarse, continuó. Esta tierra, estos naranjos, eran mi vida, Alejandro, y pensé que también serían la tuya. Nunca lo fueron, dije con suavidad. Siempre me sentí atrapado aquí. Lo sé. Ahora lo sé. Tosió varias veces. Cuando te fuiste, tu madre me dijo que te dejara ir, que encontrarías tu camino, y lo hiciste, sin mí. Eso fue lo que más me dolió, que no me necesitabas. Esa tarde, el doctor Sanchís, un hombre mayor que había atendido a nuestra familia desde que yo era niño, confirmó lo que ya presentíamos. Mi padre se estaba apagando rápidamente. El cáncer se ha extendido más de lo que pensábamos, explicó con ese tono grave y compasivo de los médicos acostumbrados a dar malas noticias. Le quedan días, tal vez horas. Lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que no sufra. Carmen y yo nos sentamos en el porche después de que el médico se marchara. El atardecer teñía de naranja los campos, creando una postal perfecta que contrastaba con nuestra desolación interior. ¿Qué vamos a hacer con la finca?, preguntó Carmen de repente. ¿A qué te refieres? Cuando papá... No terminó la frase. La finca pasará a ser nuestra, Alejandro. Mitad para ti, mitad para mí. ¿Qué vamos a hacer con ella? No había pensado en eso. La perspectiva de convertirme en propietario de un terreno que siempre había visto como una cárcel me resultaba extrañamente perturbadora. No lo sé, admití. ¿Tú qué quieres hacer? Raúl y yo hemos hablado de quedarnos, mantener al menos la casa y parte de los naranjos. Me miró con incertidumbre. Pero no podemos comprar tu parte, Alejandro. No tenemos ese dinero. No te estoy pidiendo que me compres nada, respondí, algo ofendido por la suposición. Lo sé, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Volverás a Barcelona y te olvidarás de todo esto otra vez? Había un deje de amargura en su voz que no pude ignorar. No es justo que digas eso, Carmen, protesté. Mi vida está allí, mi trabajo, mis amigos. ¿Y qué hay de tu familia?, replicó, elevando el tono. ¿Qué hay de mí? Volveremos a vernos cada 15 años cuando alguien esté muriendo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que había estado evitando. 15 años sin ver a mi hermana. 15 años sin pisar esta tierra que, me gustara o no, formaba parte de mí. Lo siento, dije finalmente. De verdad que lo siento, Carmen. No quiero tus disculpas, respondió, levantándose. Quiero a mi hermano de vuelta. Entró en la casa, dejándome solo con mis pensamientos y la carta de mi madre que aún no había terminado de leer. La saqué del bolsillo y continué donde lo había dejado. Hay cosas que necesito decirte, había escrito mi madre. La primera es que nunca, ni por un momento, he dejado de quererte. Tu padre y yo hemos tenido nuestras diferencias sobre tu futuro, pero ambos estamos orgullosos del hombre en el que te estás convirtiendo. La segunda es que entiendo por qué te fuiste. Más de lo que imaginas. Hubo un tiempo en que yo también quise escapar, ser otra persona, vivir otra vida lejos de estas tierras, pero encontré mi camino de vuelta, mi paz con este lugar.
No te estoy pidiendo que hagas lo mismo, solo que no cierres la puerta a la posibilidad de reconciliarte con tus raíces algún día. Y la tercera, quizás la más importante, no guardes rencor a tu padre. Es un hombre complicado, marcado por su propia infancia difícil. Te quiere a su manera torpe y silenciosa, aunque nunca haya sabido demostrártelo. Cuando yo ya no esté, te necesitará más que nunca, aunque sea demasiado orgulloso para admitirlo. La carta continuaba, pero tuve que dejar de leer porque las lágrimas me impedían ver las palabras. Era como si mi madre me hablara desde más allá del tiempo, tendiendo un puente entre el pasado y el presente, entre el hijo que se fue y el hombre que había regresado. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, Carmen se había encerrado en su habitación, tomé una decisión que cambiaría el curso de las cosas. Esa madrugada, el teléfono sonó con la urgencia que solo tienen las llamadas a deshoras. Carmen me despertó con el rostro desencajado. La enfermera había llamado. Mi padre había empeorado repentinamente. Nos vestimos a toda prisa y conduje el viejo Seat de Carmen por las carreteras desiertas. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris perlado que hacía que el paisaje pareciera irreal, como suspendido entre el sueño y la vigilia. Cuando llegamos al hospital comarcal, nos recibió el doctor Sanchís con expresión grave. Mi padre había sufrido una insuficiencia respiratoria aguda y estaba conectado a un respirador. Hemos conseguido estabilizarlo, nos explicó, pero su organismo está muy débil. No creo que aguante mucho más. Nos condujeron a una habitación de la UCI donde mi padre yacía rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban, marcando el ritmo frágil de una vida que se escapaba. Me impresionó verlo así, vulnerable, con tubos y cables conectados a su cuerpo. Siempre lo había visto como una figura fuerte, casi indestructible. Ahora parecía tan pequeño en esa cama de hospital. Carmen se acercó y le tomó la mano, hablándole en voz baja, diciéndole que estábamos allí. Yo me quedé unos pasos atrás, paralizado por una mezcla de miedo y culpa. ¿Y si moría antes de que pudiera despedirme de verdad? ¿Antes de que pudiera decirle que, a pesar de todo, lo quería? Las horas pasaron lentamente. Raúl apareció a media mañana, trayendo café y algo de comida que ninguno de los dos tocamos. El tío Rafael también vino, con los ojos enrojecidos y una expresión derrotada que nunca le había visto. Siempre pensé que yo me iría primero, murmuró. Era el plan. Yo me divertía y me mataba joven, y Antonio vivía hasta los 100 años para cuidar los naranjos. A mediodía, el médico nos informó de que mi padre había recuperado algo de conciencia y que podíamos entrar a verlo uno por uno. Carmen fue la primera. Cuando salió tenía el rostro bañado en lágrimas, pero también una extraña calma. «Quiere verte», me dijo, apretando mi brazo. «Está lúcido». Entré a la habitación con el corazón latiendo desbocado. Mi padre había conseguido que le quitaran la mascarilla de oxígeno para poder hablar, aunque el esfuerzo era evidente en su respiración trabajosa. «Alejandro», susurró cuando me vio. «Siéntate». Me senté junto a la cama sin saber qué decir. Las palabras parecían insuficientes, inadecuadas para el momento. «La carta», dijo con dificultad. «¿La has leído?» «Sí», respondí. «La mayor parte». «Tu madre siempre fue mejor persona que yo». Hizo una pausa para tomar aire. «Ella te entendía. Yo nunca supe cómo». «Está bien, papá», dije, cogiéndole la mano con cuidado de no tocar la vía intravenosa. «No hace falta que hablemos de eso ahora». «Sí, hace falta», insistió con una determinación que me recordó al hombre que había sido. «No me queda tiempo, Alejandro». Sentí un nudo en la garganta. «Te escucho». «He sido un mal padre, demasiado duro, demasiado como mi padre». Cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. «Pero estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Lo sé, papá. Ahora lo sé». «La finca», comenzó, pero lo interrumpí. «No te preocupes por eso ahora. Carmen y yo lo resolveremos». Negó débilmente con la cabeza. «Escucha, es importante». Tomó aire con dificultad. «He cambiado el testamento, la casa, para Carmen y Raúl, pero el resto a partes iguales». «No es necesario», dije, aunque no estaba seguro de a qué me refería exactamente. ¿A la herencia? ¿A forzarnos a Carmen y a mí a mantener un vínculo con esta tierra?
Quiero que tengas un lugar al que volver, susurró. Siempre. Y en esa simple frase entendí tanto sobre mi padre, sobre su obstinación, sobre su empeño en mantener esta tierra en la familia. No era solo por tradición o terquedad, era por amor, por un deseo profundo de crear raíces para sus hijos, un refugio, un hogar al que siempre pudiéramos regresar. Lo tendré, prometí. Volveré, papá. No desapareceré otros 15 años. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro demacrado. Eres un buen hombre, Alejandro. Mejor que yo. Aprendí del mejor, dije, y por primera vez en muchos años sentí que era verdad. A pesar de todos sus defectos, mi padre me había enseñado valores que formaban parte de mí. La tenacidad, la honestidad, el trabajo duro. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Una cosa más. En mi mesita hay un sobre para ti. El médico entró para indicarme que el tiempo se había acabado, que mi padre necesitaba descansar. Salí de la habitación conmovido por ese intercambio, por esas palabras que habían tardado toda una vida en ser pronunciadas. Mi padre falleció esa misma tarde, sin dolor, según nos aseguró el doctor Sanchís. Carmen y yo estábamos a su lado. No dijo nada más, simplemente se fue apagando poco a poco como una llama que se consume sin prisa. En sus últimos momentos me pareció ver un atisbo de paz en su rostro, como si finalmente hubiera soltado una carga muy pesada. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, visitas, condolencias. El pueblo entero parecía querer despedir a Antonio Valencia, el hombre de los naranjos. Vecinos que no conocía, antiguos trabajadores de la finca, amigos de juventud de mi padre. Todos tenían una historia que contar, un recuerdo que compartir. Descubrí facetas de mi padre que nunca había visto. Cómo había ayudado a la familia Martínez cuando su cosecha se perdió por la helada del 98. Cómo había pagado los libros escolares de los hijos de su capataz. Cómo había cuidado de la viuda de su mejor amigo hasta que ella también falleció. Pequeños actos de generosidad que nunca había mostrado en casa, como si reservara toda su dureza para su familia y su amabilidad para los demás. El día antes del funeral, recordé lo que mi padre había mencionado sobre un sobre en su mesita. Carmen y yo fuimos a la casa y, efectivamente, en el cajón de la mesita de noche había un sobre con mi nombre. Dentro encontré una escritura notarial. Mi padre había comprado un pequeño piso en Valencia capital y me lo había dejado a mi nombre. ¿Sabías algo de esto? Le pregunté a Carmen, confundido. Lo compró hace 3 años, explicó. Decía que era para cuando vinieras de visita, para que tuvieras tu propio espacio, sin tener que quedarte en la finca si no querías. Me quedé sin palabras. Durante 3 años mi padre había mantenido la esperanza de que yo volviera hasta el punto de comprarme una casa, y yo ni siquiera había respondido a sus escasas y torpes tentativas de contacto. El día del funeral, el cielo amaneció despejado, de ese azul intenso que solo parece existir sobre el Mediterráneo. La iglesia del pueblo estaba llena. Me sorprendió ver a varios compañeros de profesión entre los asistentes. Lucía, mi redactora jefe, Martín, el fotógrafo con el que había trabajado en numerosos reportajes, incluso Javier López, el presentador del telediario para el que colaboraba ocasionalmente. Tu hermana nos llamó, explicó Lucía cuando le pregunté cómo se habían enterado. Dijo que era importante para ti que estuviéramos aquí. Miré a Carmen, que hablaba con unos primos lejanos, y sentí una oleada de gratitud. A pesar de todo, a pesar de mi ausencia, mi hermana me conocía mejor que nadie. Después del entierro, mientras la gente se dispersaba, me quedé un momento a solas frente a la tumba de mi padre, ahora junto a la de mi madre. Sentí una extraña sensación de cierre, como si un capítulo doloroso de mi vida hubiera concluido, pero también de apertura, como si se iniciara uno nuevo. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Carmen y yo hablamos del futuro. ¿Qué has decidido?, preguntó, refiriéndose a la finca, a mi vida, a todo. He hablado con Lucía. Voy a pedir un traslado a la delegación de Valencia. La miré, intentando evaluar su reacción. No puedo dejarlo todo en Barcelona de la noche a la mañana, pero puedo dividir mi tiempo, estar aquí una parte del año. ¿Hablas en serio? Su sorpresa era evidente. Completamente, confirmé. Y respecto a la finca,
He estado pensando en la idea de Miguel sobre modernizar el cultivo. Podríamos intentarlo, Carmen, convertir esto en algo viable, algo que valga la pena conservar. ¿Y desde cuándo te interesa la agricultura? Preguntó, escéptica pero con un brillo de esperanza en los ojos. Desde nunca, admití con una sonrisa. Pero me interesa mi familia, me interesa no perder otros 15 años, y creo que tenemos una oportunidad de hacer algo bueno aquí, algo que honre la memoria de papá, pero que también sea nuestro. Carmen se levantó y me abrazó con fuerza. No dijo nada, pero no hacía falta. En ese abrazo había perdón, reconciliación, promesa de futuro. Al día siguiente, mientras recorría los naranjos que había esquivado durante tantos años, sentí algo inesperado, una conexión con esta tierra, con estas raíces que, aunque había intentado cortar, seguían siendo parte de mí. No era la misma conexión obsesiva que había sentido mi padre, sino algo más ligero, más flexible, pero igualmente real. Mi teléfono sonó. Era Martín, recordándome que teníamos una investigación pendiente en Barcelona. La realidad me reclamaba. Estaré allí pasado mañana, le aseguré. Pero volveré en 2 semanas, y por primera vez en mucho tiempo, la idea de regresar a esta tierra, a esta casa, no me pareció una carga, sino una promesa. Una promesa que, esta vez, estaba decidido a cumplir.